buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Y en este primer bloque queremos comentar con usted un problema sobre el cual ya habrá escuchado y que tiene muchas aristas, tiene que ver con la reforma educativa y tiene que ver con las marchas que los miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación han venido, marchas y plantones, han venido realizando desde hace algunas semanas. Finalmente, el viernes pasado, el gobierno federal decidió desalojar la autopista del Sol, que fue tomada por los miembros de la coordinadora en Guerrero por tercera vez. Y esto ha desatado toda una discusión sobre si el gobierno federal debe llevar a cabo este tipo de acciones o no. Y aunque usted no lo crea, sí hay posiciones encontradas. Aquellos que dicen que la libertad de manifestación no debe de restringirse por ningún motivo, y aquellos que dicen que, por un lado, no puedes afectar derechos de terceros y que si el gobierno interviene con la policía, esto puede considerarse represión. Este es un ángulo de la discusión. Pongo mi posición al respecto. Me parece que no solamente cuando se afectan derechos de terceros, sino cuando se incurre en ilegalidades, en delitos, como puede ser destruir la sede de un partido, destruir el Congreso, romper los vidrios del Congreso, cerrar centros comerciales, etcétera. Esto está perfectamente el Estado, si es que lo lleva a cabo con un buen operativo, respetando derechos humanos, etcétera. El gobierno no solamente está legitimado, sino que está obligado a hacerlo, pero ahí está la discusión. José Antonio, no sé tú, ¿cuál es tu opinión? Decíamos la semana pasada, me parece, que en México nos cuesta mucho trabajo encontrar ese punto intermedio, que es el adecuado para un Estado democrático, de sí aplicar la ley cuando protestantes o manifestantes violen la ley. Si aplicar la fuerza pública es la obligación del Estado, en eso consiste en parte el Estado busca la convivencia pacífica y castigar cuando hay violación a la ley, pero sin violar derechos humanos, sin aplicar una violencia desproporcionada, que a veces es difícil la frontera, pero se supone que es cuando no la tienes que aplicar, porque no te están atacando los manifestantes o de manera grave, entonces tú no la aplicas o la aplicas solo en la medida que necesitas para defenderte tú, no ya cuando está tirado el manifestante lo pateas, como suele ocurrir aquí en México, ¿no? Bueno, ahora sí se pudo, es decir, este operativo sí llegó a ese punto intermedio en el cual no hubo violencia, no hubo realmente violaciones a los derechos humanos en términos estrictos. Desde luego los maestros dicen que es represión, etcétera, pero en fin, en estricto sentido no lo hubo. Y recuerdo muy pocos precedentes al respecto. Por ejemplo, el desalojo de la UNAM ante el CGH también fue un operativo limpio. Pero son pocos los precedentes que tenemos, pero hay que aprovechar los que tenemos, por lo menos para decir, miren, sí se puede, cuando se quiere hacer las cosas bien, con instrucciones muy claras a los antimotines desde luego, no llevar armas de fuego, de usar lo mínimo necesario, el tolete casi no se usó, en fin, un operativo bien pensado, para que no estemos en esa situación como anárquica, crónica, de que los manifestantes pueden violar la ley, ¿no? E incluso lo hacen como instrumento, lo han dicho, los maestros dijeron hace poco, es que no hay de otra para que nos oiga el gobierno. Pues sí, pero si todos los grupos de interés incurrieran en lo mismo, es decir, para que nos haga caso el gobierno y nuestras demandas sean satisfechas, legítimas o no, pues cada quien cree que son legítimas las suyas. Entonces, violamos a la ley y les pido comprensión a aquellos que afectan sus derechos. Bueno, pues, ¿no? El Estado se desmoronaría. Si todos hicieran simultáneamente eso, el Estado se desmoronaría. No es posible hacerlo así. Y si todos obedecieran la ley, exactamente como la ley dice, tengo la impresión de que también podría el Estado y la sociedad tener muchos problemas. En más de un sentido, cuando hay cambios es porque alguien se opone al statu quo y ataca una parte de la ley. Porque en este caso, lo que me parece a mí que debemos de discutir, lástima que no seamos expertos, pero me da la impresión de que no sabemos exactamente cómo debe de ser la educación en un país como México. No, ni siquiera sabemos bien a bien cómo debe ser la educación en cualquier lugar. Hace muy poco se discutía que si las escuelas, y estaban hablando de escuelas de primer mundo, de Europa, sirven más bien para estupidizar que para
liberar la energía creativa de los niños. Yo ya me acuerdo poco de mi escuela primaria, pero sí recuerdo unas clases en donde ya estaba yo consciente que era una pérdida de tiempo, que no aprendí nada. Entonces aquí uno de los argumentos de los maestros, y es el que quisiera yo ver bien explicado por su parte, es que no pueden aplicar la reforma educativa en estados como el de Guerrero, porque las circunstancias, ya lo veremos en otra parte de ese programa, son tan distintas, la pobreza física, material allí, junto con una cultura distinta, junto con lenguas distintas, requiere un tipo de educación que va en contra de esta homogeneización que supone la nueva ley de educación. Pero, Lorenzo, entonces hay que escucharles y que nos lo expliquen bien. Perfecto, pero supongamos que la narrativa fuera buena y la compráramos. Aún en ese caso, que tuviesen razón en las demandas, eso lleva a admitir que cometan todos estos actos de vandalismo, por un lado, o de atropello de los derechos de terceros por el otro, aparte del contenido de las demandas. Y yo también ya lo he dicho en otras ocasiones, que esto de haber dejado a 9 horas a las personas ahí en la carretera del Sol, pues no tiene ni en la otra. El problema, según lo veo yo, es que esta tianguización de la política o industria de la protesta, como la llamó Arturo Núñez cuando era funcionario de gobernación, es que es una serpiente creada desde el gobierno. Es decir, no podemos actuar ahora como diciendo, a ver, el Estado es el garante de la legalidad y estos señores son una perversión que se creó artificialmente. No, las entes, las expresiones de esos movimientos se crearon clientelísticamente desde los gobiernos, y esta idea de me bloqueas una autopista, o aquí en la Ciudad de México vimos en los 90 cómo dos candidatos se peleaban la presidencia de la candidatura a la presidencia, se mandaban unas manifestaciones a otras. Yo tengo para mí que las manifestaciones legítimamente motivadas en este país nunca han tenido como objetivo bloquear ninguna vía de comunicación. Han sido en sábado, han sido históricas y tienen el objeto de mandarle un mensaje a la gente y ganar adeptos. Estas perversiones son utilizadas por los políticos exactamente, muchos de ellos ligados a puestos de gobierno, con el objeto de crear este clima intransitable en la ciudad. En la de México, las expresiones legítimas de inconformidad, pienso desde el desafuero hasta las marchas, estas pidiendo seguridad, siempre se han hecho con la voluntad de no entorpecer la vida de los ciudadanos. Los grupos de presión, desde Antorcha Campesina hasta los maestros, siempre proceden así. Por tanto, creo que merecen dos tratamientos diferentes. Y por supuesto estoy de acuerdo contigo. La ley no tiene efectivamente por qué jugarse o juzgarse de manera jabonosa. Si yo me estaciono en lugar prohibido, me quitan, y no voy a invocar que están violando mi derecho a efectivamente estacionarme donde yo quieran. Bloquear una autopista aquí y en China es un acto hostil a los demás, y la autoridad lo debe, y qué bueno que estén en condiciones de hacerlo, removerlo, no necesariamente reprimirlo, como algunos están. Desalojar la avenida. Son dos cosas muy distintas, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Yo digo, María Amparo, que la grúa se tiene que llevar mi coche, no tiene por qué pegarme a mí, pero sí se lleva mi coche. Y no vas a arguir ahí que te están aplicando de manera diferencial la ley, ni de que te están afectando, te están reprimiendo. Bueno, en todo caso, creo que el gobierno va a tener un gran reto, porque esto apenas y comienza. Ya dijeron las diferentes secciones de la coordinadora, y se van a unir Oaxaca y Michoacán y el propio Distrito Federal a una marcha el próximo miércoles, y que seguirán con estas acciones. Bueno, y ahí tendrá el gran reto el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, porque van a ocurrir aquí, en esta ciudad, como ocurre en la mayor parte, el 85% de las marchas del país. Entonces tendrán un gran reto, por un lado policial, y por otro lado de saber qué van a hacer, hasta dónde van a admitir las demandas de los maestros sin deformar la reforma educativa que tanto han vendido como el primer gran logro.
creo que en este caso sí, yo que fíjate, soy bastante de los mayoritaristas en el sentido de que pues las leyes cuando se pasan, si alcanzan la mayoría ya, aquí sí va a haber que reunir la voluntad de todas las fuerzas políticas para poder arropar al gobierno y no caigamos en esta cuestión de represión que nos viene el fantasma legítimamente desde 68, ¿no? Pero yo solo me permito recordar la historia reciente de este país. Ya tenemos muchos años discutiendo lo que ocurre en este país. Todos los años que se acerca la negociación salarial, vienen los maestros y te dicen lo mismo. El neoliberalismo nos quiere privatizar nuestras escuelas, como si alguien quisiera comprar una escuela en Petatlán, me pregunto yo. Y después se van como por ensalmo y siempre se arregla con dinero. Los profesores de Oaxaca y de Michoacán históricamente han hecho eso y el 15 de mayo desaparecen las protestas. Pero además hay dos cosas. Una, el reto que señala Amparo es para todos, pero el gobierno federal ya tiene que ser consistente con esa pauta. Ya que tomó la decisión de sí aplicar la fuerza, qué bueno que lo haya hecho en la forma en que lo hizo, en otras manifestaciones semejantes donde tenga que participar el gobierno federal, tiene que ser consistente, porque si a la mera hora se echa para atrás, quedará más debilitado en lugar de más fortalecido. Pero el problema en parte es con el gobierno capitalino, porque el gobierno capitalino es muy reacio a aplicar algo parecido ante las múltiples manifestaciones que vienen de todo el país, en parte porque no se quiere meter en líos, pero también porque muchos de estos grupos son clientela del gobierno, es decir, del partido que gobierna en la capital, el PRD, las izquierdas en general. Ahorita ya está más diferenciado, ¿no? En fin, pero de todas maneras son como grupos cercanos y vinculados a la izquierda, y el gobierno capitalino no quiere aparecer como gobierno represor. En lugar de cumplir con sus funciones, aplicar la ley cuando se viole, no que ¿cómo se llama? No que impida el derecho de protesta o de reforma, pero cuando se viola la ley, se afecten, frecuentemente ocurre, intereses de terceros, sí tendría que aplicarlo. Pero una de las salidas del gobierno capitalino siempre es que son problemas con el gobierno federal. ¿Yo qué tengo que ver? Pues es que está en tu ciudad, que tú tienes que mantener el orden en la ciudad. Aunque hay excepciones, Rosario Robles levantó una manifestación en el periférico, si nos acordamos, Lorenzo. Bueno, yo difiero un poco de todos ustedes, porque andan todos muy, ahora sí, con la ley en la mano, esto hay que imponerla. La razón, el origen de todo esto está en la reforma educativa que hasta donde yo me puedo dar cuenta, la hicieron sin meter a los maestros a la negociación. Debe de ser una negociación, si fuera otro país, debería de ser una negociación muy compleja. Supongamos que estamos en Suecia o en Francia. No, en un país todavía más complejo, algo que tenga muchas regiones, que tenga subculturas, lenguas, y que sean bastante distintas. Si se quiere hacer una reforma educativa, primero hay que ver qué es la educación, qué idea tenemos de la educación, porque, insisto, se puede ahora, incluso en países muy avanzados, decir, esa no es la forma mejor de educar. Entonces, discutir esto en un congreso que la pasó sin discutirla. Nos dijo, va a haber exámenes de ingreso, de permanencia, etcétera. Tienen que pasar esos exámenes. Pero ¿dónde se discutió? Pero todo está por discutirse, ¿no? Todavía falta la ley secundaria, el instituto, la batería de preguntas. Yo entiendo que tendrá que haber matices regionales. Estos señores, Lorenzo, lo que están defendiendo son privilegios laborales. Hasta ahora no han dicho, nosotros buscamos una educación alternativa, ¿no? Pero tomando han dicho, por buena... nosotros queremos nuestros derechos laborales. Es cierto, pero heredar plazas. Sí, y no evaluarse o no evaluarse por una institución distinta, pero tomando por válido el argumento de se tiene que discutir, se tiene que incorporar, eso legitima y justifica, desde mi punto de vista, que se hagan protestas, pero no que se viole la ley y se afecten derechos de terceros, que ese es el otro debate. Uno es el debate sobre la ley de educación, y si deben incorporar o no, qué aspectos. Yo creo que son muy atendibles algunos, no todos, de los argumentos, los que ha señalado, pero eso no justifica que se violente la ley. Y si se violenta la ley, a pesar de todo, entonces el Estado tiene que intervenir. Y pierden adeptos, ¿no? Y apoyo social. Porque además hoy a lo mejor, yo no creo que sea una causa justa, pero mañana va a ser una causa en la que estemos de acuerdo nosotros y grupos de derecha se manifiesten en contra y te echen para abajo una ley. Bueno, pues para eso tenemos el Congreso y fue votada pues por PRD, PAN y PRI. Por la y todas las demás, nacional. la representación nacional, y pues así es la democracia, ojalá y cambie, pero en fin, nos tenemos que ir a un corte en este polémico tema. Venimos en un momentito más con un segundo.
Bueno, pues pareciera una cosa histórica, e incluso antes de entrar al aire discutíamos si tenía sentido hacer referencia a que la señora Margaret Thatcher, la exministra de Gran Bretaña, acaba de morir, y si era algo que nos interesara a nosotros en México. Yo creo que sí, porque detrás de la señora Thatcher, o al lado de la señora Thatcher, o como se le quiera poner, que estaba también el presidente Ronald Reagan, estaba una teoría del Estado y una propuesta en los años 70 y 80 de poner fin a esa fórmula política que sobre todo Roosevelt en Estados Unidos y el New Deal crearon. Esta en donde el Estado se hacía más o menos responsable de proveer un mínimo de bienestar para sus ciudadanos, y este estado de bienestar costará, y había que hacer un diseño también de política fiscal en donde quien ganaba más pagara más. Sin embargo, detrás de esta visión rooseveltiana estaba un descontento que lo personificó sobre todo Thatcher, más que Reagan. Yo creo que la señora Thatcher dijo, hasta aquí. El Estado moderno no puede hacerse cargo de tantas demandas, de tantas responsabilidades. Tenemos que volver al mercado. Esta es una coartada para que unos vivales y parte de la sociedad misma viva de otros. Hay que hacerles saber que su responsabilidad está en que ellos mismos también tienen que contribuir a salvarse y no pedírselo al Estado. Entonces, disminuir el papel del Estado, privatizar, hacer más chicas las responsabilidades del Estado y dejárselo al mercado. Y eso es el neoliberalismo que en México, desde luego que entró con una fuerza fantástica después de la crisis de 1982. Y la señora Thatcher, su espíritu sí sigue vivo hoy, aquí y en muchas otras partes. Mientras vivía efectivamente la Thatcher y gobernaba, aquí en México se decía que aplicaba a Salinas de Gortari el neoliberalismo. Era thatcheriano, salvo en lo democrático, que esa parte no le gustaba a Salinas de Gortari. Todo lo demás, el liberalismo, le encantaba ese liberalismo autoritario. Yo creo que sí dejó muchas cosas que, por supuesto, con todo merecimiento, la ubican como uno de los grandes actores políticos de finales del siglo XX. Y digamos, en cierta forma, por sintetizarlo, creo que dos grandes proyectiles ideológicos lanzaron Reagan y ella, cada quien desde su país. Uno es efectivamente que el Estado era la fuente de todos los males, o sea que todo aquello que privatizabas empezaba a funcionar bien. Con los años nos hemos dado cuenta que eso no necesariamente es cierto. Y el proyectil le pegó a la Unión Soviética y le fue pegando también a los estados de bienestar, es decir, todos los países en los cuales el Estado cumplía una función central en la economía sintieron ese terremoto ideológico. En otro ámbito es la lucha antisindical. Ella fue una cruzada contra los sindicatos, y este bilateralismo fundamental en las relaciones de trabajo en gran medida se erosionó en esa época. Ponía a los sindicatos punto menos que como los compinches de la falta de productividad, como capturadores de renta, con lo cual, bueno, tuvieron efectivamente un auge enorme desde el punto de vista ideológico, aunque después la propia realidad fue demostrando que sus postulados eran absolutamente optimistas. Agrego otros dos postulados del thatcherismo particularmente nocivos para el desarrollo de las sociedades en ese momento europeas, pero que pegaron mucho. Por un lado fue los recortes, precisamente ahora que venimos de hablar del bloque de la educación, los recortes a la educación. Ahí sí, la privatización de la educación pública que había en la Gran Bretaña, y sí tuvo muchísimas manifestaciones en contra por este proyecto privatizador de la educación y retirarle a ciencia, tecnología y educación los recursos que tradicionalmente el gobierno británico le había dado. Y otra también muy problemática, que ya la apuntaban ustedes dos, si se acuerdan, en esos años también surgió una asociación bastante de derecha, bastante conservadora, que fue la Comisión Trilateral, que ahí sí se metía con los aspectos democráticos, porque si uno revisa, llegan incluso a la conclusión
en aquella tesis de la crisis de la gobernabilidad democrática o la crisis de la democracia, tenían los dos nombres, a decir que teníamos que echar para atrás los principios democráticos porque lo que hacía era sobrecargar a los gobiernos y entonces cada derecho que uno iba adquiriendo ya se iba quedando y después no había manera que el Estado los pudiera sostener. Y entonces llegaron a proponer en los documentos de la trilateral que estaba Japón, Europa, hegemonizado por la Thatcher, y Estados Unidos, a ir para atrás en una serie de derechos políticos. Crozier y Huntington. Eran los tres teóricos de la Thatcher, trilateral. ¿no? Pero vaya, todo esto era lo que le dio el sustento ideológico. Y bueno, pues la mayor parte de los países europeos, por fortuna, resistieron a esa involución que planteaba la trilateral, ¿no? Bueno, han hablado ustedes de la política económica de Thatcher y sus repercusiones. Yo quisiera destacar un aspecto de la política inglesa. Hasta, si no mal recuerdo, ella duró 18 años en el poder como primer ministro. Eso en un régimen presidencial se veía como una dictadura, un autoritarismo. La Porfirio Díaz del conservadurismo británico. No, es decir, pues una reelección tras otra, pues el sistema parlamentario permite que alguien se reelija dependiendo de su desempeño, tanto frente al electorado como a su propio partido, porque incluso cuando ella ya agotó esa popularidad, fue removida, pero no en elecciones generales, sino dentro de su propio partido y sustituida como líder de partidos dentro. Entonces son los mecanismos que tiene el parlamentarismo de mucho mayor flexibilidad que el régimen presidencial. Por un lado, para permitir que alguien que está haciendo bien las cosas desde la perspectiva de la mayoría, es decir, eso en los votos se ve, o que le está gustando su gobierno, se pueda prolongar sin que se asuste nadie, ¿no? Y que por otro lado, cuando se ha agotado, no tienes que esperar ni 5 años. Si alguien se agota en 1 año o 2 años, como ocurre frecuentemente, por ejemplo, en Japón, pues lo cambian, no se esperan 6 ni 7 años. El caso de Thatcher también nos lleva a América Latina, muy directamente, porque fue ella la que se benefició de la guerra en las Malvinas. Pasaba por un mal momento político, probablemente no hubiera durado los 18 años, pero la guerra le vino bien. Y aquí tenemos un ejemplo en donde a Galtieri, al frente del gobierno argentino, y a la Thatcher, los dos quisieron explotar esa guerra porque estaban mal en sus respectivas circunstancias. La Thatcher le ganó a Galtieri y tiene un repunte. Y luego, la parte para nosotros también importante, en principio es eso de por qué las Malvinas son británicas. Es una cosa que viene del tipo de imperio que creó Gran Bretaña y que ya no es su época. Y la otra es que esta mujer se preguntó aquí, tú dijiste, María Amparo, también tenía su lado antidemocrático, y ese lado antidemocrático se ve con el apoyo que le dio a Pinochet. Cuando Pinochet es arrestado en Gran Bretaña, ella ya no es primera ministra, la encargada de la política, pero qué apoyo fue a darle. Y le dijo claramente al público que el apoyo estaba porque el Pinochet, el antidemócrata, el dictador, había apoyado a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas con información sobre los aviones, la Fuerza Aérea Argentina, que era su principal arma. Y que también le reconocía que había hecho una reforma liberal, a pesar de ser un, digamos, dictador, había hecho una reforma en lo económico liberal, y que dictador. Chile era un buen ejemplo de lo que había que hacer en cuestiones económicas. Déjenme regresar un poquito al tema ideológico. Yo creo que esos grandes postulados de ese momento, y cuando ve uno la película, no sé si la vieron, de La Dama de Hierro, toda esta ideología del individualismo, de que el Estado en realidad está, digamos, para estorbar la labor de los individuos, es como muy sajona. Yo entiendo que Reagan y ella se entendieran perfectamente en esto, pero el primer tablero en donde esta ideología empezó a chocar fue en la Europa continental. Claro. O sea, toda Europa, la construcción de la Unión Europea es a pesar de la señora Thatcher y los conservadores británicos que decían, no, si esto se arregla, la integración supranacional, es la que tenemos en América del Norte, debe ser libre comercio y poco más. Lo demás son cuestiones o aditamentos de una eurocracia que son
solo nos cuesta más dinero. Yo creo que esa ideología es profundamente sajona, o sea, para ellos está bien, pero no es adaptable al resto de los países, y ese ha sido el grave error de la aplicación de modelos neoliberales. Se aplican a sociedades en donde te generan, lo estamos viendo ahora en la Europa continental, unas reacciones sociales tremendas, ¿no? Ahora, nunca se aplicó como en Gran Bretaña o como en Estados Unidos en el continente, en los países del continente. Y aún entre Gran Bretaña y Estados Unidos hay diferencia. Gran Bretaña conservó el sistema público de salud que no tiene Estados Unidos. Bueno, pero ahora estamos viendo algunos coletazos, así era como empezaba, o sea, cuando hablabas tú de este bloque, murió la señora Thatcher, pero murió el neoliberalismo. Hoy muchos de los problemas y las manifestaciones que hay en Europa es por esto del estado del bienestar y la idea de echar para atrás partes del estado de bienestar, pero también yo estando a favor del estado de bienestar, hay un problema hoy en día con el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque no alcanzan los recursos. Uno puede decir por qué no cortan antes que ciertos servicios públicos, por qué no elevan los impuestos a los grandes empresarios o a las empresas transnacionales, en fin, podemos hacer una larga lista y quitan otros privilegios. ¿Por qué cortar antes el gasto social que muchos otros espacios en donde se podría cortar? Pero hoy en día sí hay un dilema en el mundo sobre el estado de bienestar, aún, digamos, descontando esta parte tan desigual y tan de privilegios que priva en todo el mundo y en nuestras sociedades de manera mucho más acusada, ¿no? Yo quiero retomar lo que decía Lorenzo para hacer historia, pero meter también la perspectiva latinoamericana desde otro ángulo, de lo de las Malvinas. Si lo de las Malvinas le sirvió a Thatcher porque estaba en un mal momento de popularidad, y eso pues el nacionalismo siempre te da un elemento para... Pero también los argentinos, que fueron los que ellos decidieron invadir la junta militar, pues estaban también en un mal momento, necesitaban legitimidad, y qué mejor que un enemigo externo. Pero ahí hubo un mal cálculo de los militares argentinos porque pensaron, no sé de dónde, que los norteamericanos los iban a apoyar a ellos. Claro, a partir de toda esta cuestión del latinoamericanismo, ¿no? Los tratados militares con Estados Unidos y América Latina. Anticomunismo. Sí. De la Junta, sí. Exacto, pero es decir, pensaban que estando en América, Estados Unidos tendría como prioridad los países latinoamericanos, como muchas veces lo declara, y no un país europeo, que en este caso es Inglaterra, su madre patria. Y bueno, pues se quedaron así como totalmente... Monroe, ¿quieres decir? Totalmente, pero tiene que ver, es decir, con cómo son las relaciones en América Latina, en realidad, frente a Estados Unidos. Daría para más esto de Thatcher, porque también ahora lo podemos ver en relación a Obama, cómo está tratando de medio paliar las cosas que el neoliberalismo le ha dejado, pero ya no tenemos tiempo. Espérenos, nos vamos en este bloque, pero volvemos con algo también muy importante. En el bloque anterior hablamos de neoliberalismo. Yo les propongo que ahora revisemos el estado de bienestar y lo revisemos en el ámbito de nuestro país. Decía María Amparo que la sobrecarga de demandas te puede llevar a una crisis fiscal del Estado. Lo estamos viendo en Chipre, en Portugal, en España. Lo hemos visto en un montón de países. Es decir, tú tienes que equilibrar el bienestar social con los ingresos que tiene el Estado. Aquí en México tenemos un debate un poco raro, porque finalmente no hay en estos momentos una presión fiscal sobre efectivamente el gasto social, pero sí hay una pregunta legítima sobre la eficacia de los programas sociales que tenemos. Hace público un documento, un centro de análisis multidisciplinario de la UNAM, en el cual efectivamente cuantifica lo que hemos venido gastando en las últimas 4 décadas en política social a través de distintos programas, de Pronasol a la Cruzada contra el Hambre, y resulta que tenemos proporcionalmente el mismo número de pobres. Es decir, se ha gastado mucho dinero en política social sin que esto tenga efectivamente un cambio demostrable. Hay, por supuesto, líneas de interpretación que se han discutido a lo largo de los años. Uno, que gastamos muchísimo dinero en la administración. Hay quien dice que gastamos 90 centavos en administración y 10 centavos les llegan a los pobres. Hay, por otro lado, un elemento, un sesgo clientelar muy fuerte en todo el país que explica
el tipo de sistema político que tenemos y el tipo de elecciones que tenemos, donde la compra de voto es muy importante, pero el esfuerzo presupuestal que ha hecho el Estado mexicano en estos tiempos es descomunal, con resultados francamente pobres, es decir, si se compara uno con otro. Yo me pronuncio sobre el particular de esta manera. Creo que esta política de transferencia directa de dinero, ya sea oportunidades o los programas que imperan en el Distrito Federal, ha llegado a un límite. Y deberíamos optar por esta vía que sugieren muchos pensadores y políticos progresistas, de crear bienes públicos, es decir, en vez de estar gastando dinero, dándoselo de manera directa a la gente, crear, por ejemplo, una educación pública que funcione, un servicio público que funcione, en fin, yo creo que hay un debate interesante que dar en México. Tienes razón y hay que matizarla, Leonardo, porque se pueden mantener a los pobres siempre y hasta es redituable, ¿no? Políticamente, este pedazo de pobres, pues lo compro en el momento de las elecciones y siempre votarán por mí. El que tenga el control de los dineros para los programas sociales tiene asegurada la clientela. Tu propuesta es no lo gastemos así, creemos educación, servicios, y es verdad nada más que entre que la educación tiene resultados, van a pasar 10 años, mientras se te murieron los que, la mamá o el papá del niño pobre, tú puedes sacar al niño pobre, pero a la mamá, sobre todo, ya está muy difícil. Entonces hay que combinar los dos, es inevitable. Tienes que hacer frente a la demanda inmediata. El día de hoy, de mañana, necesitan la leche, la famosa liconza, etcétera. Pero pensando bien, este es el problema también, ese es el que decía yo en relación a los maestros. El tipo de educación tiene que ser para sacarlos de pobres rápidamente. Entonces tienen que estar hechas las dos políticas a la vez. Yo creo que tienes razón, Lorenzo, hay que combinarlas. Una, por ejemplo, para volver al tema de la educación, la más neoliberal sería darles dinero a cada familia y que cada familia lleve a su hijo a la escuela que mejor le parezca. Esto que puede sonar muy razonable para evitar esas cosas clientelares, pues cuando lo bajas a la realidad no es tan fácil porque no vamos a encontrar esas escuelas de calidad, etcétera. Yo apostaría ahí sí por la universalización de ciertos servicios básicos. La educación va a tardar mucho en ser una educación de calidad, aun cuando la reforma que se ha pasado fuera perfecta, que no lo es, pero aún en ese caso tardaríamos mucho. Pero ya hay propuestas, y ojalá y se lleven a cabo, ya se discutirán en la segunda parte de este año, de que tu acceso a los servicios básicos no esté en función de tu estatus laboral. En México, la mayor parte de los beneficios para estos servicios públicos están atados a tu condición de ser trabajador o no trabajador. Si eres desempleo, pierdes todo, hasta la camisa, ya no te puedes atender en el sistema de salud. Entonces, ahí habría que ir con cuidado. Leonardo no nos compartió, qué envidioso, la cifra, que era muy impresionante. De memoria no me acuerdo y no traigo notas. Era como 800,000, según recuerdo que más o menos por pobre. En los últimos 40 años. Bueno, realmente ese sí es una cosa para cuestionar a nuestros sucesivos gobiernos, PRI, PAN, PRD, me da igual. Si cada año le han transferido a cada pobre 800,000 pesos, realmente no es explicable que tengamos un nivel de pobreza igual o peor del que teníamos hace 10 o 15 o 20 años. Crespo. Y lo que pasa es que también estoy de acuerdo con Lorenzo en que no puedes dejar de lado a los sectores que están en emergencia, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, lo del hambre, pues hay gente que efectivamente está en la rayita, ¿no? Es decir, que come tan mal y a veces no tiene los suficientes alimentos para salir adelante. Si los abandonara solo sobre proyectos a futuro, efectivamente muchos de ellos, tú dices, al niño a lo mejor se salva y los papás no, pues ni al niño, en ese caso, es decir, que el niño ni siquiera llegaría, digamos, en una situación. Y está, bueno, la alimentación y la malnutrición, que también, aunque no te mueres de hambre, pero también tiene efectos muy perjudiciales en todos sentidos, en la educación, trabajo, salud. Entonces no se pueden, lo malo es que efectivamente al aplicar los programas sociales, tanto los emergentes como los de mediano plazo,
se van en burocracia y se van en gastos electorales o programas electorales escondidos. Los que se supone que deberían de dejar de ser pobres, los estás atendiendo para la emergencia, pero con la idea de que se vayan saliendo hacia un segmento de la población que ya pueda tener mejores condiciones de vida, no ocurre. No, y también te quedas paralizado ya en la situación de que los pobres sigue siendo el mismo porcentaje o se incrementa. Y también muchísima corrupción, digo, son los tres problemas. Por ejemplo, el programa emergente para el campo en los últimos 2 años de la administración anterior fueron 300,000 millones de pesos. Entonces, ¿y a cuánta gente sacamos de la pobreza en esas épocas? No, pero enriquecimos un montón de organizaciones. Yo creo que efectivamente hay que mantener un equilibrio entre renta directa y grandes instituciones sociales. Y por supuesto hay que meter el tema de la universalización de los derechos para reducir el sesgo clientelar. Me queda claro que eso hay que hacerlo, pero sí urge una reorientación de la política social, porque tiene que haber evaluación, decir, oiga, si llevamos tantos años con lo de empresas de solidaridad y resulta que no sacamos comunidades o cooperativas que sean viables económicamente, pues alguien se está hinchando de billetes y no estamos sacando a la gente de la pobreza. Yo creo que le urge eso. Y segundo, este Estado le urge modernización, es decir, la inversión en infraestructura de grandes servicios públicos, las grandes universidades públicas, etcétera, han sido, y está demostradísimo, los elementos de movilidad social y de reducción de las desigualdades más importantes. Si van a hacer escuelas patito, clínicas patito, para decirle a la gente, yo le doy educación y le doy salud, no, usted no me está dando nada que me permita reducir las desigualdades. Y el Estado puede invertir, por ejemplo, aquí en la ciudad, yo me pronuncio porque hago una empresa municipal de transporte y le permita a los más pobres transportarse dignamente. Eso le agrega renta y calidad de vida a la gente, en vez de estar pensando si le da un sesgo clientelar de yo le doy 200 pesos a usted y vota por el partidazo. En fin, a eso me refiero con la transición, bienes públicos en vez de transferencia de renta, entendiendo que hay un periodo de transición. Yo tengo una pregunta, no sé si alguien la pueda, yo no tengo respuesta para ello. ¿Por qué entonces leemos todos los días en artículos, en el periódico, etcétera, que Solidaridad primero y Oportunidades después son programas modelos que se han incluso exportado para que otros países con niveles de pobreza semejantes al de México los adopten? Pero es el caso, ¿no? Lo hemos leído todos los que estamos en esta mesa y sin embargo vamos a la realidad y encontramos que de esos 800,000 al año que se gastan supuestamente en cada pobre, como bien tú dices, un cacho se va para, un 90% se va para la administración. También hemos leído que en la India han decidido en los últimos tiempos dar el dinero, eso que no le gusta a Leonardo, dar el dinero directo para evitar la burocracia, para cortar a todo ese montón de maquinarias burocráticas hindús, nada, se les lleva, se les manda el cheque por correo y listo. ¿Y si se lo beben? Bueno, pues ahí no beben mucho, aquí sí, eso sí, porque somos un país que de consumidor de cerveza a lo grande, pero en fin, todos estos tienen sus pros y sus contras. Si les das el dinero directo, cortas burocracia, pero a lo mejor se va en un gasto que no es el mejor. Yo creo que vale la pena sacar la discusión de lo normativo, de si es bueno o no el estado de bienestar. Yo creo que el Estado debe apoyar a las capas efectivamente más vulnerables y reducir desigualdades, generar cohesión social. El tema es que sí son un montón de recursos públicos que se están yendo a organizaciones francamente sospechosas, a burocracias francamente sospechosas, y hay un montón de programas de incentivo que están engordando, sabrá Dios cuántas cuentas de banco, pero creo que sí merece la pena un debate mucho más profundo a la luz de estos datos. Sí, bueno, y un elemento es que estaba pensando en eso de la vía directa, porque cuando se discutió el IVA a medicinas y alimentos y que se decía va a haber una compensación para los más pobres, que cobren directamente lo que pagarían por el IVA a medicinos y alimentos. El copete, famoso. Sí, copeteado incluso. Y entonces ese argumento se echó para abajo diciendo, es que no hay padrones confiables de los más pobres. No hay. Ante lo cual había también la propuesta en su momento de que se diera un pago, ese mismo pago universal. Es decir, para algunos será
lo que gastaron, copeteado incluso, para otros representaría solo el 90% de lo que gastaron, para otros 80%, y para Carlos Slim sería el 0.0000. Pero para evitar que algunos se queden fuera de eso, ¿por qué? Porque no hay padrones confiables. Ni hay uno, en Cedesol no hay un solo padrón de todos los programas distintos. Yo creo que a lo que habría que apostar, nos tenemos que ir a la pausa. Es un modelo que quebrar efectivamente el círculo vicioso de la pobreza. Ahí está Chiapas como un ejemplo de una entidad que ha recibido muchos apoyos en política social y sigue teniendo millones de pobres para vergüenza nuestra. Regresamos en un instante. Bueno, pues ya estamos acostumbrados a historias de corrupción y de escándalos en el sindicato petrolero. Y sigue saliendo información, desde luego, ahora en relación con una gran cantidad de parientes del secretario del sindicato, de Romero Deschamps, en diferentes cargos desde hace mucho tiempo. Él lleva ya muchos años como líder de ese sindicato y desde luego conocemos la gran corrupción, los lujos en los que vive él, sus hijos, realmente como Marajás o hijos de Marajás. Pero ahora salió recientemente información respecto de muchos parientes, familiares, ubicados en distintos cargos del propio sindicato, que es otro elemento más de corrupción, que es el nepotismo. Y desde luego que todo esto cobra importancia política porque después de lo que ocurrió con el Bester Gordillo, inmediatamente todo la opinión pública, los ojos se pusieron en Romero Deschamps porque es un caso sumamente parecido y que la única diferencia es de que Elba estaba en confrontación ya con el presidente, si no había lealtad política, mientras que Romero Deschamps ha mantenido la lealtad política, tanto el PRI, que sigue estando dentro del PRI, como los presidentes en turno, incluso con los presidentes panistas también estuvo más o menos alineado, sin haber estado, digamos, fuera del PRI, siempre ha estado dentro del PRI, y ahorita pues Peña Nieto no tendría ningún elemento ahí de confrontación, pero eso hace que el golpe contra Elba desmerezca, porque entonces no es un combate a la corrupción en general, no es algo que siente un precedente para combatir el narcotráfico, sino de nueva cuenta, como ha ocurrido en otros casos, es simplemente un golpe político contra alguien que se está oponiendo al presidente de la República. Yo creo que sí tiene un problema serio Peña Nieto, y no solo por eso, y no solo es estético, es un problema de lógica política que en algún momento tendrá que enfrentar. El gobierno ha dicho, y creo que tiene razón, hay que independizar la política educativa del sindicato. Y lo hizo lo que no quiso hacer Calderón en muchísimos años. Llega este gobierno y dice, a ver, la política educativa es asunto mío y defiendo ese tramo. La conducción de la paraestatal es asunto efectivamente del gobierno, no debería ser asunto del sindicato. No. Y tenemos ahora estos escándalos de que reparte las plazas como le da la gana, pero teníamos hace algunas semanas el asunto del préstamo sin intereses que el Consejo de Administración aprobó tranquilamente, entre otras cosas porque el sindicato se sienta en el Consejo de Administración de la paraestatal. En consecuencia, pues yo creo que al igual que se dice que el Sindicato de Trabajadores de la Educación debe hacer su parte y el gobierno la suya, en este caso, si le quieren dar coherencia a la administración y coherencia política a su discurso, deberían independizar la labor del sindicato, lo que hace el sindicato, que es en materia laboral, de la administración de la empresa. A ti y a mí nos tocó, Crespo, estar en la misma mesa donde estaba el anterior director de Petróleos Mexicanos y Romero Deschamps en una ponencia, y decía Romero Deschamps, el director está aquí, mañana se va a ir, pero nosotros seguimos un poco, Pemex la administramos nosotros, es una, digamos, usurpación de las funciones gubernamentales, más allá de las, digamos, trapacerías que haga Romero Deschamps, intolerable para cualquier gobierno. No, por favor. Ha habido esa, en efecto, intromisión de parte del sindicato petrolero en la política energética o en la política petrolera de este país, y parte de la reforma energética debería de estar centrado en eso. No ocurrió cuando Felipe Calderón mandó su iniciativa para Pemex, y hasta donde se sabe no está contemplado tampoco, como sí estuvo contemplado en el caso de educación, y aquí algunos hemos defendido eso. No hemos visto la parte en donde se retira al sindicato de intentar definir una política pública que debe estar en manos del Ejecutivo y sus órganos reguladores, y quedarse únicamente en la defensa de los trabajadores. Ahora, y de sus familias, dicho esto, porque además adolece
de muchos de los mismos vicios que adolecía o que sigue adoleciendo, porque decimos adolecía, el CENTE, la herencia de plazas, la venta de plazas, la adjudicación de contratos, el meter a gente del sindicato en los negocios, en las presidencias municipales de los lugares en donde, en fin, toda esta, digamos, pues toda esta red de corrupción que ha caracterizado a los grandes sindicatos en este país, y a eso sí no ha dicho esta boca es mío Peña Nieto. Ahora, la gran diferencia es que el señor Romero de Champs no ha dicho que va en contra de la reforma petrolera, ni que va a movilizar, ni nada. No hay política sindical todavía de parte de este gobierno, y hay que decirlo, ¿no? El sindicato empezó a tomar posiciones muy egoístas desde el mero momento de la expropiación petrolera, cuando se le requería, se necesitaba, era urgentísimo que el sindicato apoyara lo que acababa de hacer el gobierno, y lo hizo, pero con un costo. Y llegó tan lejos el sindicato, tan lejos, que le pidió al general Cárdenas que la industria petrolera como industria se le dejara a él, al sindicato, de la misma manera como se le había dejado los ferrocarriles al sindicato ferrocarrilero. Entonces, si a los ferrocarrileros dan los ferrocarriles, a los petroleros denos el petróleo. Pero eran dos cosas muy distintas. Y Cárdenas se negó, pero tuvo que hacer concesiones. Desde entonces hay algo de que Pemex c'est moi, dirían los sindicalistas. Y hay algo que no entiendo de estas, tanto de Romero de Champs como del Baester. Hay una falta de cuidado, de sensibilidad en su vida personal, porque eso de tener aquí a una cantidad de parientes que lo saca el periódico Reforma, si no es por el periódico Reforma no lo sabemos, y que las plazas están garantizadas, es que eso ya es ridículo. Es como el Baester que va a Louis Vuitton a comprar y hace obvio que va a comprar lo más caro. Aquí las plazas están garantizadas según el Reforma y el documento que sacó para el año 2999, o sea, hasta el fin del milenio tienen las plazas. Bueno, ya el aceptar que la hija lleve a sus perritos en un avión privado, etcétera, es estar restregándole al grueso de los mexicanos. Yo soy una clase aparte, yo no me cuezo con ustedes, ni tengo solidaridad con ustedes, por más que en el discurso tanto el Baester como Romero de Champs digan que están sirviendo a la clase trabajadora y al país, porque los dos sirven al país, no nada más son con los proletarios del mundo unidos en torno a mí, sino al país en su conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué es una pregunta en serio? Sí, seria. ¿Por qué no pudieron haber tenido un tren de vida sin yates, Romero de Champs? Total, tiene su dinero. ¿Y por qué esas plazas hasta el año 2999? ¿Qué ganan con eso? Sí, además pierden el sentido de la realidad, de las formas, lo más elemental. Leía también que en el caso que están instruyendo al Baester Gordillo, que al principio intentaba taparle el ojo al macho con operaciones ahí, digamos, más o menos cubiertas, y poco a poco iba diciendo, ya, mire, gastes el dinero sin absolutamente ningún problema. Supongo que es la impunidad, ¿no?, que te va llevando a comportamientos cada vez más extravagantes. Voy a decir, sí, le estoy heredando estas plazas a mi familia, herédeselas hasta fin de siglo o de milenio, y a ver quién me va a decir a mí que no lo haga, ¿no? Por lo pronto sí, y uno de los, es que se vincula con uno de los problemas tradicionales del sindicato de Pemex y de otros también, sobre todo los públicos, que es el exceso de plazas, es decir, más plazas también se han contratado para familiares o amigos, sí, o un uso político también, desde luego, más plazas de las que realmente se necesitan. Entonces es un despilfarro ahí, tienes ahí 2 o 3 veces más o más veces el número de gente que se requiere. Y decían que por eso precisamente Pemex tiene una refinería en Texas, me parece, en asociación con la Shell o alguna de esas compañías norteamericanas, que puede ser redituable precisamente porque ahí, bajo un esquema fuera del sindicato, tienes exactamente el número de plazas que se requieren desde el punto de vista productivo.
que si estuviera eso en México, pues entonces tendría 5 veces más de plazas o 4, que entonces sí. ya no era rentable. Y entonces lo tienes que hacer afuera porque adentro, en estas condiciones en donde el sindicato hace lo que quiere y tú no tienes los instrumentos o la decisión política para poner en regla ese tipo de cuestiones, pues entonces la productividad aquí en ese tipo de actividades pues no puede funcionar. Pero quiere decir que si viene esa reforma energética y como nos la anuncian, tiene que venir antes esta reforma al sindicato, porque si el punto es hacer a Pemex productivo como la mejor empresa, competitivo como el mejor en el universo, bueno, pues tiene que empezar por ahí. Pues eso de que tiene, ojalá y tuvieras razón, Sí. Lorenzo, Pues sería porque deseable. lo acabamos de ver en la reforma educativa. Es el símil, tú dices, si quieren hacer productiva esta empresa, sí, tienen que empezar por ahí. En el caso también de la educación tenían que haber empezado también, porque eso de ahora tenemos el derecho, todos nuestros hijos tienen el derecho a una educación de calidad, ¿sí? Y todos los mexicanos tenemos el derecho a un petróleo a buen precio porque es nuestro recurso natural. Ninguna de las dos cosas se puede y no es nada más culpa del sindicato. O sea, hay que atacar desde luego a los sindicatos y también, porque la corrupción también ha estado en las capas dirigentes. Atacar la corrupción sindical, ¿no? Porque no nos llevemos a los sindicatos en general. De acuerdo, ¿no? la corrupción sindical y la corrupción empresarial. Administrativa. Porque en el caso de la CEP, los funcionarios, Claro. y en el caso de Pemex también. claro. Sí. Correcto. Por supuesto, para todos pero lados da. Para no se ha todos. hecho eso, se tendría que hacer porque efectivamente si viene la reforma energética y de todas maneras la suerte de la reforma educativa, sin esas transformaciones pues es muy difícil que se apliquen debidamente. Pero se nos ha terminado el tiempo. Gracias por estar con nosotros, nos veremos la próxima semana. Buenas noches.